veamos más ejemplos de cómo realizar las gráficas de funciones utilizando la primera y la segunda derivada para encontrar valores extremos o concavidad. Entonces sigamos con los ejemplos. Veamos este de aquí, es un polinomio, es una función sencilla y entonces lo que tenemos que hacer es otra vez todo el análisis para realizar la gráfica sin tener que hacer una tabla de valores. Entonces empezamos como siempre por ser un polinomio con el comportamiento en los extremos. Entonces en este caso vemos que el coeficiente principal, el término principal es 4x cuarta, es positivo. Entonces lo que tenemos es un comportamiento tipo una función x cuarta, que es muy similar a la de la parábola, y entonces tendríamos que en los extremos la función se comporta de esta manera, ¿no? A la izquierda viene desde el segundo cuadrante y a la derecha sale del primer cuadrante. Entonces es de esa forma, y lo que ahora tenemos que ver, el punto 2, sería la simetría. Entonces vemos que en este caso, si yo aplico la definición, es decir, si sustituyo menos x en la función, lo que obtengo es exactamente la misma forma de la función original, por ser exponentes pares. Entonces si yo la comparo con la original veo que es exactamente igual. Entonces esto significa que la función es par. Y por ser par tiene simetría. Y esa simetría es respecto al eje Y. Entonces voy a tener una función que es simétrica. Ahora lo que sigue son las intersecciones. Entonces comenzamos con la intersección o las intersecciones en Y. Para eso lo que debo hacer es igualar x con 0. Entonces si yo hago eso, obtengo 0. Al sustituir en mi función x igual a 0, obtengo 0. Y entonces un punto de cruce de la gráfica con los ejes es 0,0, que es el origen de coordenadas. Ahora, para hacer lo mismo, pero en x, lo que tengo que hacer es evaluar a la función en y igual a 0. Es decir, tengo que hacer 4x cuarta menos 4x cuadrada igual con 0. Entonces lo que voy a hacer para resolver esta ecuación es factorizar. Voy a escribir 4x cuadrada que multiplica a x cuadrada menos 1, y eso debe ser igual con 0. Entonces de este término de aquí lo que obtenemos es que x debe ser igual a 0 para que todo ese sea igual a 0, y del segundo término lo que obtenemos es que debemos resolver esa ecuación de ahí, que es esta. Al resolverla, al obtener la raíz, lo que voy a obtener es una x que es igual a 1 y la otra es una x igual a menos 1. Recuerden que al sacar la raíz tenemos dos signos, el signo positivo y negativo, y entonces por eso obtenemos en este caso el valor 1 y menos 1. Entonces esas serían nuestras intersecciones, que serían 0,0. Aquí esta se estaría repitiendo otra vez el 0,0. Luego tendríamos el 1,0 y menos 1,0. Entonces tenemos nuestras intersecciones. Lo que sigue es analizar precisamente los valores máximos y mínimos o valores extremos. Entonces para eso lo que necesitamos es encontrar la derivada de la función para poder encontrar los valores críticos y los puntos críticos. Entonces solamente para recordar la función
La voy a escribir de nuevo. Y entonces lo que vamos a hacer es derivarla. Cuando yo derivo, lo que obtengo es 16x cúbica menos 8x. Y ahora para encontrar los puntos críticos, lo que debo hacer es igualarla a 0. Entonces, en los valores críticos, en los puntos críticos, se cumple que la primera derivada debe ser igual a 0. Entonces, lo que tengo que hacer es resolver esta ecuación. La voy a factorizar. La puedo escribir de esta manera. 8x que multiplica a 2x cuadrada menos 1, eso es lo que tengo que igualar a 0. Y otra vez, este primer término nos da x igual a 0. Y este de acá, tendríamos que resolver la ecuación. Para eso tendríamos que despejar. Y entonces obtendríamos dos resultados. Uno de esos resultados, a este le voy a poner x1, a este le voy a poner x2. Va a ser 1 sobre la raíz de 2. Y el otro va a ser ese mismo, pero en negativo. Y entonces tenemos tres valores críticos. Esos valores críticos pueden o no ser máximos o mínimos. Para eso tenemos que analizar ya sea los intervalos donde la función es creciente o decreciente, o aplicar el método de la segunda, el criterio de la segunda derivada para determinar si es máximo o mínimo. Generalmente es mucho más fácil utilizar el criterio de la segunda derivada, no siempre, pero en estos casos sí, y entonces lo que vamos a hacer es eso. Pero antes voy a encontrar estos valores de x1, x2 y x3 son los valores críticos, pero yo lo que quiero encontrar son los puntos críticos. Es decir, tengo que encontrar el valor asociado a mi función en y. Entonces, para hacer eso, lo que voy a hacer es sustituir en la función estos valores. Entonces, f de 0, lo que me va a dar si yo sustituyo x igual a 0 es 0. Al sustituir el valor de 1 sobre la raíz de 2, lo que voy a obtener es menos 1. Esta parte no la voy a realizar, ustedes la pueden comprobar fácilmente. Simplemente la voy a dejar indicada. Fíjense que aunque este valor que estoy poniendo aquí es negativo, menos 1 sobre raíz de 2, como la x está elevada a potencias pares, nos va a quedar exactamente el mismo resultado. Entonces, ahora sí tendríamos nuestros tres puntos críticos. Uno es 0,0, el otro es 1 sobre raíz de 2, menos 1, y el otro es menos 1 sobre la raíz de 2, menos 1. Entonces lo que ahora tengo que probar es si estos son máximos o mínimos. Para eso utilizo el criterio de la segunda derivada. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a ponerle aquí criterio segunda derivada. Y entonces lo que tengo que hacer es derivar nuevamente y ver cuándo la derivada es positiva y negativa. Si en estos puntos críticos, en estos valores críticos, la segunda derivada es positiva, entonces estaríamos hablando de mínimos. Si es negativa, estaríamos hablando de máximos. Si nos diera 0, no tendríamos forma de saber si se trata de un máximo o de un mínimo. Entonces recordemos la función original. Primero la función original, que es 4x cuarta menos 4x cuadrada. Después su derivada, que nos dio 16x cúbica menos 8x. Y finalmente, lo que vamos a hacer es ver la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada lo que tendría que hacer es derivar la anterior. Y entonces tendría 48x cuadrada menos 8. Entonces, esa era mi segunda derivada.
Y entonces lo que tengo que hacer ahora es simplemente evaluar los valores críticos, evaluar esta segunda derivada en los valores críticos y ver el signo que tenemos. Entonces evalúo en los valores críticos. Entonces vamos a empezar con x igual a 0. Evalúo esta segunda derivada en x igual a 0. Si pongo 0, ahí en automático me queda menos 8. Entonces lo que veo es que este valor es negativo y por ser negativo lo que nos indica es que tenemos un máximo. Después vendría fb' en 1 sobre la raíz de 2. Entonces si yo sustituyo tendría 48 por 1 sobre la raíz de 2 al cuadrado menos 8. Eso es igual a 48 entre 2 menos 8, que eso es 24 menos 8 y eso es igual a 16. Entonces lo que vemos es que este valor es positivo. Este valor es positivo. Por ser positivo, entonces aquí tenemos un mínimo. Y finalmente tendríamos que evaluar esta segunda derivada en menos 1 sobre raíz de 2. Pero vean cómo tenemos un término elevado al cuadrado, que es este de aquí. Entonces, independientemente del signo que tenga, este valor de x nos va a dar lo mismo que en el anterior, ¿no? Porque nada más cambió el signo, vamos a tener exactamente lo mismo. Esta va a ser igual a 16, va a volver a ser positivo y entonces aquí también vamos a tener un mínimo de nuestra función. Entonces fíjense cómo en este caso es muy sencillo utilizar el criterio de la segunda derivada. No tuvimos que analizar los intervalos donde la función es creciente y decreciente. Eso se hace con el criterio de la primera derivada y pues nos ahorramos tiempo, ¿no? Pero también tiene que ver la forma de la función, que es sencilla. Y que en ningún caso al evaluar la segunda derivada obtuvimos 0. Si hubiéramos obtenido un 0, entonces no podemos asegurar nada y tenemos que regresar al criterio de la primera derivada. Entonces ahora sí, vamos a realizar la gráfica de la función. Aquí yo ya puse todos los resultados, ¿no? Cómo es el comportamiento en los extremos, cómo es la simetría, las intersecciones y los valores máximos y mínimos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es trazar la gráfica de la función. Entonces aquí tenemos al eje X, al eje Y y voy a poner algunos puntos que son importantes. Entonces vamos a tratar de realizar la gráfica. Primero, va a ser simétrica, eso lo vamos a ver ahorita que estemos trazándola. Vamos a ver las intersecciones. Tenemos una intersección en el origen, que es 0,0, en 1,0 y en menos 1,0. Ahora, los máximos y los mínimos van a ocurrir en x igual a 0, que es este de aquí, y justo para ese valor, y también vale 0. Es decir, el origen, es un valor máximo. Después, los otros van a ocurrir en 1 sobre raíz de 2, que es aproximadamente 0.7. Vamos a suponer que es por aquí y por aquí, 1.7 y menos 1.7. Y en esos valores, en 1 sobre raíz de 2 y menos 1 sobre raíz de 2, la función vale en ambos casos menos 1. Entonces aquí tendríamos un mínimo y de este lado también tendríamos un mínimo. Entonces ya tenemos los puntos importantes para graficar nuestra función y ahora lo único que tenemos que hacer es unirlos. Entonces la función viene de este cuadrante, del segundo cuadrante, cruza el eje en x igual a menos 1 y luego llega hasta alcanzar el mínimo. Recuerden que aquí graficamos una curvita, no lo hacemos picudo porque si tuviéramos un pico la función ahí no tendría derivada y lo que estamos viendo es precisamente que sí existe la derivada porque fue el criterio que utilizamos para encontrar el mínimo.
Después sube y alcanza un valor máximo, que es 0,0. Y fíjense que la función es simétrica respecto de y. Entonces lo que tenemos del lado derecho es exactamente lo mismo que tenemos del lado izquierdo. Y entonces tenemos una función simétrica. Entonces esta sería la gráfica de nuestra función. Nosotros ya habíamos hecho un ejercicio similar antes, cuando no habíamos visto aún máximos y mínimos, y lo único que nos faltaba justamente era determinar estos valores, ¿no? Cuál era el valor en el que ocurrían estos y qué valor en y tenían específicamente. Entonces ahora sí ya pudimos resolverlo y ya tenemos con mucho mayor precisión la gráfica de nuestra función. Veamos ahora qué pasa si nosotros queremos utilizar la prueba de la segunda derivada, porque es más sencilla, es más directa, pero esta falla. ¿Puede fallar? Entonces habíamos visto que sí hay casos en los que no sabemos con precisión entonces si sería un máximo o un mínimo al evaluar en un punto crítico, y entonces qué tendríamos que hacer si eso pasa, ¿no? Entonces vamos a considerar esta función que es x cuarta más 1 y vamos a empezar a analizarla como hicimos con las anteriores. Entonces primero vamos a analizar el comportamiento en los extremos. Entonces otra vez el comportamiento es similar a x cuarta. Entonces, igual que en el caso anterior, es una función que hace algo similar, ¿no? Como una parábola en los valores extremos, es decir, para x que tiende a infinito y que tiende a menos infinito. Ahora, la simetría. Esta función es par. Vamos a ver por qué. Si yo sustituyo menos x en la función, lo que tendría es que, por ser una potencia par, va a ser simplemente x cuarta y el otro queda exactamente igual. Entonces me fijo y es la función original. Esta es la definición de función par. Y entonces, por ser una función par, es simétrica. Y es simétrica respecto al eje y. Entonces, otra vez tenemos una función simétrica. Después de eso, lo que necesitamos encontrar son las intersecciones. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues primero vamos con y. Tendríamos que hacer x igual a 0. Y entonces si hago x igual a 0, lo que observo es que y me va a dar 1. Entonces tenemos una intersección en 0,1. En x, lo que tenemos que hacer es igualar y. Entonces, al hacer y igual a 0, lo que obtenemos es esta ecuación que nos lleva a esta expresión de aquí, que sabemos no tiene solución dentro de los números reales. Entonces, como no tiene solución dentro de los números reales, en realidad no existe ningún valor en x que haga y igual a 0. Es decir, no tenemos intersecciones. No hay intersección. En el eje x, en y sí, y es 0,1. Entonces ya vimos las intersecciones y lo que nos falta es analizar los valores máximos y mínimos. Entonces, teníamos nuestra función, voy a ponerle aquí máximos y mínimos, o valores extremos, como gusten llamarle. Nuestra función original, que era x cuarta más 1. Entonces tenemos que utilizar las derivadas. Primero, derivamos una vez, eso nos va a quedar 4x cúbica, y el 1 se va por ser una constante. Entonces obtenemos esa función derivada, y para encontrar los puntos críticos, lo que debemos hacer es evaluar f' de x y ver cuándo se hace 0, encontrar los valores en los que hace 0. Eso implica hacer esta ecuación, resolver esta ecuación, que claramente vemos que ocurre cuando x es igual a 0. Entonces x igual a 0 es un valor crítico. Valor
crítico. Ahora voy a utilizar el criterio de la segunda derivada para determinar si es un máximo o un mínimo. Entonces, segunda derivada. Fíjense cómo obtuvimos solamente un valor crítico. Dijimos que cuando eso pasaba se trataba de un extremo absoluto, es decir, un máximo o un mínimo absoluto, porque esta vez es único. No encontramos 2, no encontramos 3. ¿Okay? Segunda derivada, lo que tenemos que hacer es encontrar f', pero f' de x es simplemente 12x cuadrada. Y ahora para determinar si x igual a 0 es un máximo o un mínimo, tengo que sustituir. Evalúo en este caso, bueno, voy a poner los valores, pero en este caso es uno solo, en los valores críticos. Y entonces lo que tengo que hacer es f' en 0. Cuando hago eso, automáticamente me da 0. Y entonces, como no es ni positiva ni negativa, yo no puedo afirmar que ese valor crítico represente un máximo o un mínimo. Entonces, en este caso, falla la prueba. Está fallando la prueba de la segunda derivada. No puedo determinar si es un máximo o si es un mínimo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Regresar a la primera derivada y analizar cuándo es creciente y cuándo es decreciente. ¿Okay? Entonces, vamos a regresarnos. Y entonces, lo que tengo que hacer aquí es volver o regresar al criterio de la primera derivada. Y eso no es más que analizar dónde la función es creciente y decreciente. Pero para analizar dónde es creciente y decreciente tenemos que utilizar la primera derivada. Vemos los signos de la primera derivada y entonces podemos saber. Entonces recordemos, nuestra función original es x cuarta más 1 y la primera derivada es igual a 4x cúbica. Entonces lo que tenemos que analizar son los signos de la primera derivada, es decir, cuándo es positiva y cuándo es negativa. Entonces fíjense, 4x cúbica va a ser positiva, ¿cuándo? Pues cuando x sea positiva. Esta es realmente sencilla, ¿no? Y 4x cúbica va a ser negativa cuando x sea negativa. Entonces en este caso no tuvimos que utilizar mayor álgebra, simplemente conocemos la gráfica de la función x cúbica, sabemos que cualquier número positivo elevado al cubo es positivo y cualquier número negativo elevado al cubo también es negativo. Entonces podemos encontrar dónde es creciente y dónde es decreciente. Entonces para x mayor que 0 es creciente y para x menor que 0 es decreciente. Entonces la función f de x crece o es creciente en el intervalo 0, infinito y decrece o es decreciente en el intervalo menos infinito, 0. Y entonces ahora sí, fíjense cómo estamos teniendo, a nosotros nos interesa nuestro valor crítico. Me voy a regresar. El valor crítico es x igual a 0. Entonces nosotros necesitamos ver si hay un cambio en la función, si pasa de ser creciente a decreciente o al revés en este valor. Y entonces nos fijamos que efectivamente en x
mayor que 0, o sea, inmediatamente después de ser x igual a 0, la función es creciente. Pero antes, es decir, hacia la izquierda en la recta numérica, es decreciente. Entonces, justo en x igual a 0, lo que tenemos es un cambio. Entonces, en x igual a 0, cambia. ¿Cómo cambia? Pues pasa de ser decreciente a ser creciente. Entonces, la función debe tener, en este caso, un mínimo. ¿Por qué? Pasa de ser decreciente. Recuerden, la primera derivada nos representa la pendiente de la recta tangente. Entonces, es decreciente, es decir, negativa. Luego, en x igual a 0 es horizontal, porque por eso fue un punto crítico. Y para x mayor que 0, la derivada es positiva. Entonces tenemos esta forma, lo que significa que nuestra gráfica está haciendo algo de este estilo. Y entonces lo que tendremos es un mínimo. Entonces utilizamos el criterio de la primera derivada y vimos que en x igual a 0 hay un mínimo. Entonces ya tenemos toda la información necesaria. Vamos a graficar nuestra función. Entonces vamos a graficar nuestra función. Tenemos la información necesaria. En los extremos se comporta como una parábola que abre hacia arriba. Tiene simetría par, por lo que se refleja respecto del eje Y, es simétrica respecto del eje Y. Solo tiene una intersección en 0,1. Es este punto de aquí. Y da la casualidad que justamente en x igual a 0, que corresponde con F1, es decir, este mismo punto, tenemos un valor mínimo. Entonces, como no tenemos intersecciones en el eje X, nuestra gráfica de la función viene de este lado, llega al valor mínimo y sube. Muy similar a una parábola que abre hacia arriba. Ahora, por ser x cuarta, recuerden que hablamos como las funciones pares empiezan a aplastarse un poquito, no son tan picudas, tan cerradas como la parábola, sino que empiezan a ensancharse, ¿vale? Yo aquí lo exagero para que recuerden. Entonces esta gráfica sería un poco de ese estilo, un poco más abierta, un poco más aplastada la gráfica, si quieren llamarlo así, pero simplemente tendría una sola intersección y coincide con que esa intersección es un mínimo. Entonces este caso también fue sencillo y simplemente lo quise utilizar para que vean que no siempre podemos encontrar los máximos y los mínimos con la segunda derivada. A veces obtenemos que no es posible saber y tenemos que regresarnos por fuerza al criterio de la primera derivada para determinar si el valor crítico que encontramos es un máximo o es un mínimo. Entonces les dejo estos dos ejemplos, vamos a seguir viendo otros y vamos a hablar también de concavidad y puntos de inflexión.